Bueno, me ha tocado un bonito canto. Primero que nada tuve el goce enorme de, sentado cómodamente, aprender mucha sabiduría a lo largo de todo el día. Y luego parece que inmerecidamente me toca la maravillosa labor de redondear. ¿Ustedes se acuerdan que una vez hablamos de la identidad del recuerdo en el judaísmo? Muchos de ustedes. Hablamos de que cuando en español o en los idiomas occidentales en general hablamos de recordar o de evocar, siempre estamos haciendo referencia al pasado. Cuando yo recuerdo en español, estoy reviviendo, estoy atrayendo hacia mi mente algo del pasado que, salvo en mi estado de ánimo, pareciera que no vaya a tener mayor incidencia. Hemos dicho alguna vez que en hebreo, en el idioma sagrado de la Torá, no hay recordar en realidad. Ese verbo que traducimos por recordar se dice en hebreo lizkor y sale de la raíz zain kaf reish, que da lugar a la palabra zahar. Zahar es masculino. El recuerdo hebreo es masculino. ¿Qué quiere decir que el recuerdo es masculino? Que la masculinidad está en la esencia de la idea del recuerdo. Aprendimos que toda la creación dual funciona en dos polos. El que llamamos masculino, el polo activo, y el que llamamos femenino, el polo receptivo. Jochma y Binah, Chesed y Gvurah. Así como aprendimos que Jochma, que es analógico, le da a Binah, al lado izquierdo, esa semilla que Binah va a multiplicar, porque Binah es analítico. Entonces, Jochma le da una visión total de aquello de que se trate, y Binah es quien lo va a analizar y lo va a repartir, y por eso Binah es la madre de las sefirot que vienen debajo de ella. De ese mismo modo, cuando nosotros recordamos en hebreo, estamos más invocando o convocando que evocando. Por eso nos podemos dar el lujo en hebreo de recordar. Y yo recuerdo que cuando hablamos de eso aquí hace algún tiempo, utilicé este mismo ejemplo. Y perdóneseme por el fuera de contexto, pero es aquel verso de Sabina, recordar lo que nunca jamás sucedió, si lo recuerdan. Nosotros pedimos en nuestra tefilá, cuando es Rosh Hodesh, el día cabeza de mes, o cuando estamos en días festivos, le pedimos al Kadosh Baruj Hu que recuerde el recuerdo del Mashiach ben David, entre otras cosas que pedimos que recuerde. El recuerdo del Mashiach hijo de David. Pero ¿cómo vamos a recordar algo que no hubo nunca? Cuando estamos hablando de recordar al Mashiach hijo de David, estamos hablando de convocar al Mashiach hijo de David a nuestra realidad. En el mero hecho de pensarlo, en el mero hecho de evocarlo, lo estamos convocando. Y con esta idea comenzamos, y si me olvido que con esta idea un poco más ampliada quiero terminar, por favor recordadlo. Eso sí. Es un poco amenazador esto, ¿sí? Pero más todavía. A ver. Bien. Lizkor, dijimos que es recordar. Y vamos a pasar de allí a algunos paralelismos que creo que es importante compartir para el redondeo de nuestro aprendizaje en estos días. Al final de la plegaria de Shacharit, de la plegaria matutina, en el Sidur, en el libro de oraciones hebreo, uno de los elementos que aparecen y que muchos de nuestros sabios recomiendan volver sobre él todos los días es el conjunto de 6 zehirot, 6 recuerdos, 6 evocaciones.
6 evocaciones que la Torá nos ordena tener presentes siempre. Esas 6 evocaciones tienen que ver con esas 6 sefirot centrales de las que tanto hemos hablado. Esas 6 sefirot centrales, Gesed, Gurat, Eret, Netzach, Hod y Yesod, que conforman el Maguen David, la estrella de 6 puntas. Y se corresponden a su vez con, mirad qué belleza, hay 6 mitzvot, 6 preceptos en toda la Torá, que son de cumplimiento constante. Desde el primer instante en que tenemos conciencia hasta que Kadosh Baruj Hu tome la conciencia de nosotros. 6 mitzvot nada más, que podemos juntar el mérito de estar cumpliéndolas, de estar realizándolas cada instante de nuestras vidas, estemos donde estemos, despiertos o dormidos, viajando, sentados, parados, siempre. La mitzvah de recordar, de evocar, la nombramos en hebreo con la palabra zahor, recuerda. La palabra zahor no se van a liberar de un poquitito más de la matemática, pero muy poquito. La palabra zahor tiene valor numérico 233, que no por casualidad es el mismo valor numérico de Etz HaChaim, el árbol de la vida, o en una traducción más precisa, árbol de las vidas. ¿Cómo vamos a encontrar cuál es el lazo que une a la idea del recuerdo, a la idea de la evocación, con la idea germinal del árbol de las vidas? Si ustedes recuerdan, no recuerdo quién trajo aquí este tema, acaso aún el día de hoy, o el viernes por la noche, pero teníamos que Adán y Javá, Jaime habló de esto el viernes de noche, creo. Adán y Javá, Adán y Eva, tenían prohibido separar los frutos de los árboles. Y el viernes por la tarde, aún, el 6º día de la creación, tenían prohibido probar de ninguno de ambos árboles. Caramba, si hubieran tenido un poco más de paciencia, unas pocas horas después, en Shabbat, hubieran debido comer de los frutos de ambos árboles y adquirir el conocimiento completo y la vida eterna para ellos y para nosotros. No así sucedió. Comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y con ello nos perdimos comer del fruto del árbol de las vidas en aquel entonces. Y como habían comido, habían separado lo que debía estar reunido, y se habían apresurado a comer el fruto del árbol del bien y del mal, el árbol del conocimiento del bien y del mal, fuimos expulsados porque nuestras almas estaban incluidas, las almas de Adán, fueron expulsados del Gan Edén, del jardín de Edén, y nos pusieron a los ángeles con las espadas flamígeras a cuidar que no vayamos a conseguir la vida eterna por esa vía tan sencilla, sino que vengamos a este mundo a esforzarnos para merecerla. Cuando hablamos de Zahor, cuando invocamos, es lo más alto que podemos llegar de tomar el fruto del árbol de las vidas. Porque estamos dando vida, estamos incluyendo en el tiempo lo que en este momento no está incluido en el tiempo. Estamos tornando presente lo que quiera que sea que haya sido pasado o que haya sido futuro. Y que de pronto aquello que fue futuro, nosotros lo estamos atrayendo con nuestro pensamiento en el Zahor. Antes de entrar a detallar estas 6 evocaciones, invocaciones que debemos tener presentes siempre, junto con las 6 mitzvot que debemos cumplir a cada instante, quiero regalarme a mí mismo un paréntesis pequeñito, porque hoy Ram Baruch Garzón nos dio el ejemplo de Bil Adai y nos dijo que Yosef, en su evolución en el conocimiento, se dio cuenta en determinada etapa que Bil Adai, sin mí, el Creador tiene todas las respuestas. Yo ni siquiera estoy en el medio. Si ustedes quieren, yo les digo, pero no soy yo. Es Bil Adai, sin mí, Akadosh Baruj Hu puede hacerlo. Y mirad qué sabiduría maravillosa tenía Yosef, que dicho sea de paso, tiempo después, muy poco después,
de decir esto cuando el faraón lo eleva al cargo de ministro plenipotenciario y le cambia el nombre, le pone por nombre Tzofnat Paanea. Y el nombre Tzofnat, su primer nombre, en Gimatria equivale a Jochma, sabiduría, Biná, entendimiento y Dad, conocimiento, los tres juntos. Que a su vez su suma da 620, que es Keter, la corona arriba del todo. Ese es Yosef. Cuando Yosef dice Bil Adai, está en su sabiduría que sabe esconder dentro de esa palabra el significado profundo de lo que quiere decir. Bil Adai en su valor numérico 116, que no importa que ese era el número del ómnibus que yo me tomaba de adolescente en Montevideo para ir al colegio, equivale a la expresión Hashem Melech, el nombre de Dios que vale 26, más la palabra Melech, rey, que vale 90. Bil Adai porque el creador es el único rey. Bil Adai porque en el momento que yo me retiro para atrás se hace obvio. Y yo me retiro especialmente para atrás porque yo vine a la creación, fui enviado, cada uno de nosotros, solo para revelar que el creador es el rey. Solo para eso hemos venido. Pero no basta con retirarme hacia atrás. Porque si bastara con retirarme hacia atrás, no haría falta que Yosef diga nada. ¿Para qué haría falta que Yosef dijera Bil Adai y alguno sospeche que es falsa modestia? O que lo dice para que otros le digan, no, tú tienes todo el mérito. No, ¿qué estás diciendo, hombre? No. Hace falta, para revelar de verdad el reinado de lo absoluto, para revelar de verdad la mentira de todos los intermedios de cáscaras opacas que hacen como si reinaran de veras sobre nosotros, hace falta que uno se pare y diga Bi Adai, que uno declare realmente el verdadero reinado, que uno diga Ana Abda de Kucha Brihu, como hemos explicado alguna vez, la expresión en arameo que decimos en la sinagoga cada vez que sacamos el libro de Torah desde dentro del tabernáculo que está guardada, y decimos en medio de la plegaria Ana Abda de Kucha Brihu, yo soy siervo únicamente del Creador, del sagrado bendito es. Y eso quiere decir que no soy siervo de más nada. Por eso era importante que Yosef, que cada uno de nosotros diga ese Bil Adai, que cada uno anuncie cuál es el reinado y cuál es la revelación y dónde estamos parados. Mi amigo Jaime, que en determinado punto se estaba poniendo un poco nervioso por miedo de que yo me impacientara, alguna cosa por el estilo, olvidó contaros que esa pregunta que hace Jacob, ¿O Yosef Hay? No es la pregunta, es una aseveración. ¿O Yosef Hay? Aún Yosef, que Yosef es el Yesod, vive, todo junto tiene el valor numérico de la palabra Neder. Neder quiere decir juramento. O Yosef Hay no es meramente la constatación de que en ese instante preciso, caramba, Yosef aún está vivo. Es un juramento de mantener vivo a Yosef. De mantener viva la llama que Yosef enciende, que es la llama del cuidado del pacto con el seno máximo posible. O Yosef Hay, dice Jacob, para que repitamos todos nosotros. O Yosef Hay nos juramenta a nosotros, Jacob, a nosotros, a todos los hijos de Sefarad, a todos los descendientes de aquellos anusim de 500 años atrás, que tienen la capacidad hoy de estar, caramba, mirad qué maravilla, son muy tarde en la noche, empezamos muy temprano de mañana, y todavía tan grande es vuestra misericordia, que es un rasgo judío, que estáis aquí para escucharlo. Eso es O Yosef Hay. Yosef aún está vivo. Si hoy día aquí estamos hablando de todo esto, estamos cumpliendo el juramento, O Yosef Hay. Vamos a no cometer el error de ayer, vamos a entrar en tema, porque todavía es tiempo. Y les voy a contar, ante todo, cuáles son las 6 evocaciones que todo hijo de Israel debe tener presente cada día. Y por ampliación de honor, todo quien tiene vocación y se encamina a suscribir el pacto de la Torá,
debe tener presente siempre. La primera dice, Lizkor, recordar, Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto. Recordar todos los portentos en que Akadosh Baruj Hu se reveló ante nosotros. Recordar todos los portentos de enorme fuerza que hizo Akadosh Baruj Hu para demostrar que la idolatría egipcia era mentira, que la idolatría egipcia era todo falsedad, era todo engaño, era todo estafa. Pero tenemos algo más especial, porque hemos hablado mucho y hay muchísimos estudios relacionados con la salida de Mitzrayim. Vamos a agregar un punto que acaso no hemos dicho. Yetziat Mitzrayim, como se dice en hebreo, salida de Egipto, tiene el mismo valor numérico de lo que apenas unos días más tarde de salir de Mitzrayim vamos a decir nosotros en futuro, que es lo mismo que en pasado, Naaseh Benishma, haremos y entonces comprenderemos. Es por mérito de que nos vamos a atrever a decir al pie del monte Sinai, cuando vamos a recibir la Torá, nos vamos a atrever a decir Naaseh Benishma. Sabemos que nuestra mente es pequeñita, sabemos que nuestra lógica no está en modo alguno a la altura de la lógica infinita del Creador, que es absoluto. Sabemos que nuestra percepción dentro del tiempo nunca podría abarcar lo que hay por encima del tiempo. Y el Creador está por encima del tiempo y Él sabe siempre qué es lo que va a suceder desde el inicio de los tiempos. Y por mérito de que nosotros vamos a ser capaces de decir Naaseh Benishma, haremos, y sabemos que recién después de hacer y de cumplir y de enmendar y de rectificar cuanto debemos enmendar y rectificar, entonces sabemos que vamos a comprender. Eso el Midrash explica que nos eleva, al decir eso, nos elevamos a la categoría de ángeles. Porque no es de hombres decir eso, es de ángeles. Entonces, a partir de que vamos a decir Naaseh Benishma, que es el mayor acto de fe, eso está bien, amo del mundo, hace todos estos portentos por nosotros, te revelas ante nosotros, no podemos tener ninguna duda. ¿Qué importa que no comprendamos el sentido de lo que nos dices? Sabemos que al final, cuando por vía de la acción tomemos forma, adquiramos la forma adecuada para comprenderlo, entonces lo vamos a comprender. Y aceptamos que en tanto la acción no nos haya dado la forma adecuada, mental, espiritual, etc., aceptamos que no comprendemos y que tenemos que hacer sin comprender. Por mérito de uno tenemos el otro. Entonces, tenemos la mitzvah de evocar cada día Yetziat Mitzrayim, la salida de Mitzrayim, con todo lo que ello implica en los términos de la epopeya que fue, pero también con su sentido interior. Solo merecemos milagros de la magnitud de Yetziat Mitzrayim si somos capaces de decir Naaseh Benishma, no comprendo y hago, porque sé que recién después que hago, recién después que me enmiendo a mí mismo, que oficio las conexiones correctas y las desconexiones correctas, aunque aquello de lo que me mandan desconectarme, caramba, era tan placentero, era bonito. Hay tantas cosas de las que cuando buscamos el pensamiento recto de la Torá y apegarnos a él debemos desconectarnos, que caramba, eran agradables. Aquello de dejarse llevar siempre es agradable. De pronto no podemos más dejarnos llevar y tampoco sabemos por qué. Y nos paramos sobre nuestros pies y lo hacemos, y vuelve a decir que yo, y no solo yo, esa hormiguita de que se hablaba hoy, pero yo prometo a cualquiera que lo intente que un poco más tarde también comprendemos. Sigamos adelante. Lo segundo que debemos recordar es Het HaEgel, el pecado, la transgresión que realizamos con el becerro de oro. ¿Se acuerdan del becerro de oro? ¿Cómo se nos pasó por la cabeza algo así? Hay muchas explicaciones, en realidad no se nos pasó por la cabeza. Pero en el Het HaEgel, el trasfondo último de la cuestión, cuando permitimos que eso sucediera siquiera, teníamos miedo. Habíamos calculado mal el tiempo. Moshe nos había dicho, Javerín, 40 días y 40 noches, ya vuelve.
quedaos quietos, portaos bien, no hagáis desorden, yo vuelvo en 40 días y 40 años. Calculemos mal el tiempo. Por un instante creímos que ya había pasado el caso y que Moshe no había descendido. Nos sentimos huérfanos. Al fin y al cabo, hasta hace apenas un rato, éramos esclavos. ¿Ustedes saben lo que es ser esclavos? Me diréis, no, la esclavitud fue abolida hace mucho tiempo. Basta salir a la calle. Ser esclavo es actuar no por voluntad consciente propia. Actuar a través de un mecanismo que obvia la libertad. Y al obviar la libertad, obvia la responsabilidad. Y no hay modo de no obviar la libertad y la responsabilidad si uno no tiene el conocimiento. Si uno no sabe qué es bueno y qué es malo, uno no tiene modo de ser verdaderamente libre. Si uno no estudia, si uno no se interioriza, si uno no se preocupa realmente por alimentar su capacidad de elegir, y elegir no es estas payasadas que nos hacen en las elecciones, en los países democráticos y todas esas cosas. Elegir es otra cosa. Elegir es determinar libremente mi rumbo en la vida y hacerme responsable por completo de mis actos ante el Creador, ante el único de quien yo soy siervo. Cuando el becerro de oro, yo creo que nunca habríamos permitido que eso sucediera si por un instante no hubiéramos tenido miedo. Y no podíamos tener miedo. No podíamos. Veníamos de maravillas inconcebibles. Veníamos de redención tras redención, de portento tras portento. Se nos dice la Torá, recuerda, evoca todo el tiempo lo que hiciste, lo que te pasó a continuación y asegúrate que no te vuelva a pasar. La evocación del becerro de oro es una evocación a modo de barrera que se alza ante nosotros. No volváis a pasar por allí. De ninguna manera. Ya tenemos la experiencia y sabemos las consecuencias. 40 años estuvimos caminando luego a continuación, ¿se acuerdan? Y caminábamos cómodos, pero llenos de milagros, sobre alas de águila. Pero que no nos suceda otra vez. Todo habría tenido que ser muy distinto de eso, si nosotros nos hubiéramos atrevido a ser libres de verdad y por tanto responsables. La tercera evocación constante que tenemos con nosotros es la del Ma'amad Har Sinai, el momento de estar parados al pie del monte Sinai, muy cercano en el tiempo, y recibir la Torá. Dice la Torá, Bejol ha'am ro'im et ha'kolot ve'et ha'lapidim, y todo el pueblo ve las voces y las antorchas, pero ve las voces. Se unieron todos los sentidos, al punto que seguramente Jaime nos podría dar una explicación mucho más detallada de eso que queda por un poco más para adelante. Pero como a la postre todos los colores y los sonidos, etc., son longitudes de onda, como hemos visto en los paralelismos, hay una nota musical y hay un color, y ambos se corresponden con la misma idea, con el mismo trabajo. Hay un punto de elevación espiritual tal que vemos las voces. Y fue toda una maravilla a tal punto que temblamos y le pedimos a Moshe, por favor, que el Creador no nos hable más a nosotros, porque se nos escapaba el alma del cuerpo. Por favor, ve, atiende tú y luego cuéntanos tú. Ponte en el medio porque no podemos soportarlo. Debemos recordar eso. Debemos recordar todo el tiempo que éramos en ese momento 600.000 almas de hombres adultos, más los niños, los ancianos y las mujeres. En total, en el orden de 3 millones de personas. Viendo las voces. 3 millones de testimonios. ¿Dónde vieron algo de lo que alguien se atreva a dudar que tiene 3 millones de testigos? Y cada uno de esos testigos se lo contó a sus hijos, a sus nietos, a sus nietos. Y así siguió. Y a mí me lo contó mi abuelo y me lo contó mi padre. Y sé que la cadena no se cortó nunca en el medio. Hasta el día de hoy ese testimonio sigue vivo. A mí mi papá no me mintió, estoy seguro. Y a él su papá tampoco, también estoy seguro. Mantenemos vivo ese testimonio hasta hoy y debemos recordarlo y tenerlo presente todo el tiempo porque hasta ahí nos llevó a Kadosh Baruj Hu.
para que sepamos el verdadero origen y el verdadero camino. La cuarta evocación que tenemos dice Zahor et Yom HaShabbat L'Kadsho. Recuerda, evoca al día de Shabbat para consagrarlo, para hacerlo sagrado. Huelgan aquí, tras esta jornada de estudios, huelgan explicaciones de por qué debemos activar el Shabbat. Hemos dicho 6 días de la creación son 6 milenios que terminan ahora nomás con la ayuda del Creador. ¿Y qué es lo que estamos anhelando desde el inicio de los tiempos? La Geulah, la redención, ese milenio que es todo Shabbat. Ese milenio en el cual las penurias materiales se terminaron. Es todo Shabbat, es todo verdad. La verdad se revela y ya no hay más dudas posibles. En contraposición, la quinta evocación, el quinto recuerdo, se llama Amalek. ¿Recuerdan a Amalek? Amalek es uno de los pueblos que descienden de Esab, de quien hablábamos ayer. El propio nombre Amalek sale del verbo Lemelek. Am, un pueblo que hace Melek. Melek es arrancar la cabeza del cuerpo. O sea, separar. ¿Qué es arrancar la cabeza del cuerpo? Es separar al creador de la creación. Es oscurecer la creación, es poner algo en el medio, es poner un corte. Es dejar la creación a oscuras. No sé si suena familiar, pero digo, es más o menos como yo siento que sucede en general. Y contra eso es que estamos tratando de andar por la vida con un taladro haciendo agujeros para que se pone la luz. Amalek es ese pueblo que cuando nosotros salimos al desierto estamos cansados y no vamos ni siquiera armados y no representamos un peligro para nadie y ni siquiera pasamos cerca de ellos y no tenemos nada con ellos, no tenemos ningún asunto con ellos en común. Amalek se arma hasta los dientes y sale a tratar de exterminarlos. Ese es Amalek. Nosotros queremos abrevar luz de lo alto y esparcirla. Amalek quiere cortar toda posibilidad de que se esparza luz del Creador sobre la creación, quiere separar a la creación del Creador, quiere divorciar al novio y a la novia, quiere condenar a cadena perpetua a todo quien se atreva a cantar Lejado Di, en definitiva. Ese es Amalek. Y por consiguiente sabemos que no hay tikkun completo hasta que no terminemos con Amalek. No puede quedar ni rastro de Amalek. Porque Amalek es el mal absoluto. Creo que alguna vez he comentado esto, pero valga el paréntesis. Amalek vale en gematria 240, igual que la palabra dólar. Y para quienes vivimos en Israel, también Masa Hanasá, que es el impuesto a la renta, también vale 240. Pero es un tema marginal. No tan marginal, pero bueno. A continuación de Amalek, debemos recordar lo que le sucedió a Miriam. ¿Se acuerdan de Miriam, la hermana de Moshe? Una tzadeket, una mujer justa, una profetisa. Una mujer de una altura enorme que es capaz de ser quien salva a su hermano Moshe. Es capaz de ser quien somete a prueba a su propio padre. Y una anécdota, en el momento en que Faraón, antes de que naciera Moshe, en el momento que Faraón decreta la muerte para los niños de los hebreos, porque sus brujos, sus adivinos le habían dicho que estaba por nacer el Redentor de Israel, en el seno del pueblo de Israel, y él decretó muerte para todos ellos. Y Amram, que luego fue el padre de Moshe, que ya tenía 2 hijos, Aarón y Miriam. Amram entonces divorció a su esposa, pero no lo entendamos en términos modernos. No es que se divorció de su esposa y fueron a un abogado y hicieron separación de bienes y se pelearon, todas esas cosas. No, divorció a su esposa porque consideró que si ya no tenía sentido traer hijos al mundo porque los iban a matar, no había más nada que hacer que ser unidos en una unión que autorizaba la unión sexual. Pero tampoco íbamos a evitar
traer hijos al mundo. Entonces Miriam, su hija, se levantó, encargó a su padre y le dijo: papá, tú eres peor que el faraón. Lo que tú estás haciendo es peor que lo que hace Faraón. Faraón decretó la muerte de los niños varones y tú estás decretando que ni varones ni niñas puedan nacer. Entonces Amram, con una gran fiesta, volvió a tomar a su esposa Yochebed por esposa, y de esa unión nació Moshe. Miriam, un ser de una elevación increíble, pero un día cometió un pecado. Un día. ¿Ustedes conocen a alguien que alguna vez haya cometido algún pecado? Miriam una vez cometió uno. Y cuanto más alto está uno espiritualmente, más al detalle opera el juicio respecto de uno. Porque mucho más valor y mucha más relevancia tiene cada cosa que uno haga. Cuando alguien es un sabio elevadísimo en Torah, no hay nada que él haga que no sea Torah en sí mismo, que no sea Torah que debamos aprender. Hemos hablado de eso y hemos contado algunas anécdotas graciosas de la Gemara. No vamos a abundar en ello ahora. Pero cuanto más elevado se encuentra uno, sucede que más relevancia tiene cosas que para una persona común serían completamente irrelevantes. Miriam una vez habló mal de su hermano. Y fue a hablar mal de su hermano y ser castigada con la tzaraat. La tzaraat es una enfermedad espiritual cuya sintomatología somática se parece a la de la lepra, pero en realidad es una enfermedad espiritual, en cuyo tratamiento, en cuya terapia de curación, el elemento fundamental es la soledad, para reflexionar acerca de qué habló el que recibió el castigo, para aprender a no decir lo que no se debe decir. Y nos dice la Torah: debes recordar siempre lo que hizo Miriam y lo que le sucedió a Miriam, porque tu palabra, tu boca, tu lengua pueden crear mundos y pueden destruirlos. La lengua puede asesinar. Y por consiguiente debemos tener esto presente siempre. Les propongo, como pequeño ejercicio, sabemos que estas 6 evocaciones se corresponden con las 6 sefirot centrales, como decimos: Gesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Y vosotros, yo sé que habéis estudiado mucho acerca de las sefirot, y vamos a hilar finito y nos vamos a encontrar con lo siguiente. Empecemos por el inicio. Busquemos Gesed. Podríamos hacerlo, lo que pasa es que voy a tratar de no hacerlo demasiado largo, no sea cosa que me bajen encantadas o algo así. Vamos a empezar por Gesed. Gesed se corresponde con la evocación de Mahamad Har Sinai, cuando paramos ante el Har Sinai. No había nada en nosotros que ya hubiéramos hecho que nos hiciera merecedores de la maravilla que ayer nos estaba otorgando. Era toda una apuesta de futuro y una apuesta por el mérito de nuestros padres, por el mérito de Abraham, por el mérito de Isaac y por el mérito de Jacob. Nosotros teníamos que aprender a ser redimidos, a ser redentos, a ser libres, a ser todo lo libre que puede ser un ser humano, que es ser siervo de un creador. Y Akadosh Baruj Hu, con su gesed inmenso, entonces nos puso allí y nos entregó la Torah. El tikkun del gesed, entonces, en estas 6 evocaciones que debemos tener presentes siempre y que es buena idea repasar cada día, el tikkun del gesed es evocar, y evocar quiere decir revivir interiormente ese momento no menos pavoroso que maravilloso en que estuvimos parados al pie del monte Sinai y el Creador mismo alzó su voz como si fuera y se dirigió a nosotros. Y esa voz fuimos capaces de verla patentemente en nuestros ojos. Entonces, cuando adquirimos real conciencia de eso, adquirimos conciencia de la magnitud del gesed que el Creador hace con nosotros y aprendemos a desear ser dignos de Él.
Luego del Gesed viene la Geburah, el rigor, que es también el Din, el juicio. Naturalmente, la Geburah, el rigor y el juicio es lo que necesitamos reforzar y darle la forma adecuada para poder ocuparnos de Amalek. Tenemos que hacerle tikkun al mundo. Y atención, ojo, que Amalek no es meramente una realidad externa a nosotros. Hay una Amalek adentro de nosotros, que dentro del pueblo de Israel se llama Erev Rabbah, pero dentro de cada uno, estoy seguro de decir que con la descripción que tenemos de Amalek, si cada uno de nosotros se concentra por medio minuto, esto puede suceder más tarde, cuando ya no estemos hablando, cada uno va a poder ubicar dónde está el Amalek que debe extirpar hasta que no quede rastro de él dentro de uno mismo. Porque muy probablemente sea sensato decir que la única razón por la que no hemos tenido permiso todavía, o mérito todavía, de ver extinguirse el Amalek exterior, es que no hemos extinguido el Amalek interior. El Amalek interior sigue tironeándonos hacia su lado y con demasiada frecuencia, no estaba funcionando esto, y con demasiada frecuencia nos tienta al lado oscuro. Bueno, ustedes son tzadikim, a mí me tienta a veces el lado oscuro. Estoy seguro que ustedes no. Y en tanto nos siga tentando de alguna manera al lado oscuro, hay un Amalek que no hemos extirpado de dentro de nosotros mismos, y así no podemos ocuparnos del Amalek de afuera. O sea que necesitamos toda la Geburah, todo el vigor y todo el rigor, toda la capacidad de someternos al juicio frente al espejo, para saber de verdad qué es lo que hay que extirpar de dentro de nosotros para que ya no quede sombra de nada. Luego vamos a tener que vernoslas con Tiferet. Tiferet es el esplendor, es la belleza y es la salud. Al ser la medicina es la salud en sí misma. Es ese estado, como hemos dicho, de armonía completa entre el Gesed y la Geburah. El estado en que el Gesed compensa a la Geburah y la Geburah compensa al Gesed. De las seis evocaciones que hemos mencionado, Tiferet no puede ser sino Shabbat. Shabbat es la armonía completa. Shabbat es el punto culmine al que arribamos tras todo ese largo camino. Todo ese largo camino en el cual tenemos presente, por un lado, las antorchas del Har Sinai y las voces del Har Sinai, y del otro lado tenemos presente el Amalek que tenemos que sacar de dentro nuestro para que no nos vuelva a pasar en el monte Sinai otra vez en el Cerro de Oro. ¿Me siguen o estoy hablando de demasiadas metáforas? ¿Estamos bien? Entonces en Tiferet, el tikkun de Tiferet, la enmienda de nuestro Tiferet, en las evocaciones que hacemos cada día, está en el Shabbat, está en aprender a apreciar el Shabbat, está en recordar, activar el Shabbat dentro de mí, como dice la Torah, para consagrarlo, y al consagrarlo, consagrarme. Yo me vuelvo sagrado cuando yo consagro el Shabbat dentro de mí. Y sabemos que Shabbat es la Malká, Shabbat es la novia, es la reina, a la que le cantamos en nuestro lejado Di. Entonces, cuando hacemos el tikkun de esta Tiferet, cuando hacemos el tikkun del Shabbat, estamos haciendo el tikkun de la Malhut, estamos haciendo el tikkun del mundo de la acción, estamos haciendo el tikkun de este plano básico y material en el que vivimos, que no produce nada por sí mismo, sino que recibe todo de lo alto. Por eso es el lado femenino puro. Porque a partir de lo que recibe es que debe crear. Recibe y debe crear. Dimos el ejemplo de esto hace unos meses cuando hablamos acerca de que un hombre jamás podría engendrar un bebé o una bebé que sale completamente entero del vientre de su madre. Yo he vuelto a vivir, por misericordia del Creador, hace apenas un mes y medio, un parto, recibir una hija nueva en mis propias manos y ver la maravilla que sucede con
¿Cómo yo no voy a tener una gratitud increíble a mi Señor? ¿Ustedes se dan cuenta qué diferencia lo que yo le di, lo que me entregó ella? ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste eso con lo que yo te di? Hiciste eso porque sin lo poquito que yo te di, nunca habrías podido hacer nada. Pero si tú no estuvieras, lo que yo tengo para darte, para nada sirve tampoco. Muere inmediatamente y queda memoria estéril. En cambio la Biná, la mujer, la Malhut por fin, a partir de casi nada, resulta que me dio una maravilla que se llama Iskaba Cheve, y que al cabo de un mes y medio está grandota, sin mal de ojo, 4 kilos y medio. Muchas gracias. Que así abundan. Seguimos adelante y vamos a llegar a la Sefirá de Netzach. La palabra Netzach tiene un significado dual. Netzach quiere decir victoria, Netzach quiere decir eternidad. Al querer decir Netzach tanto victoria como eternidad, de alguna manera Netzach es la victoria sobre el tiempo. Es vencer las limitaciones del tiempo. No es solo eso, pero también eso. Allí es donde los dos significados, como hablábamos hace un rato, en voz baja, en una mesa de por allá, dos significados que parecen tan ajenos el uno al otro, se unen en un significado maravilloso. Por eso que Hod, que es la contraparte de Netzach, son las dos piernas, así como Netzach de algún modo es la victoria sobre el tiempo, Hod, que es el reconocimiento, pero es también la reverberación. La raíz de Hod es Ed, que es eco. ¿Qué hace el eco? El eco toma mi voz, que naturalmente llegaría hasta ahí, y la reproduce, golpea aquí, va para allá, golpea aquí, va para allá, golpea aquí, va para allá, y vence el espacio, vence la distancia. Mi voz nunca podría llegar hasta donde llega cuando hay suficiente reverberación, cuando hay eco. Eco. Y sigue mi voz reproduciéndose. Entonces en Netzach tengo la capacidad de hacer el tikkun que me va a permitir obtener victoria sobre el tiempo. En Hod voy a tener el tikkun que me va a permitir obtener victoria sobre el espacio, sobre la distancia. Pero sigamos en nuestras evocaciones. No hay victoria más grande escrita en la Torá que la victoria sobre Mitzrayim. Dijimos ayer, el nombre Mitzrayim en sí mismo quiere decir opresiones, Netzarim. Todas las opresiones del mundo material, del mundo denso, todos esos techos con los que a veces parece que uno apenas se moviera y se pegara la cabeza contra ellos, y que en realidad no existen, ya estamos de acuerdo, sabemos que no los hay, que están dentro nuestro, tenemos que aprender a abrir los ojos, ¿sí? Que no estén más, a no evocarlos. Pero eso es Mitzrayim. No hay Netzach más grande que el Netzach sobre Mitzrayim. Cortamos el tiempo de Mitzrayim, cortamos el tiempo de la idolatría más negra de todas, y de la esclavitud, y de la sumisión, y del culto de la muerte. Cortamos ese tiempo, lo vencemos y establecemos algo nuevo. Y no fuimos nosotros, es Biladai. Dice Akadosh Baruj Hu, Ani velo malach, yo mismo y no un ángel. Ani velo sharia, yo y ningún enviado. Ani hu velo ajer, yo y nadie más. Akadosh Baruj Hu, él, en persona, entre comillas, como si fuera, para dejar en claro que no hay nada más en la creación que pueda activar verdaderamente los cables de la creación. Es Akadosh Baruj Hu mismo. Y cada uno viene y dice, Bil Adai, y reconoce hacia lo alto. Netzach entonces es Yetziat Mitzrayim. Y si vamos a permitirnos buscar el Netzach en la otra equivalencia que hemos hecho, que dijimos que Yetziat Mitzrayim equivale a Naaseh Benishma, haremos y entonces comprenderemos, entonces nos vamos a dar cuenta que cuando decimos Naaseh Benishma, ¿qué es lo que estamos haciendo? Netzach. Estamos obteniendo victoria, estamos derrotando por completo las limitaciones que intenta ponernos nuestra lógica, nuestro pequeño ego, nuestra vanidad. ¿Cómo yo voy a hacer algo que no entiendo? Caramba, tengo una buena noticia para ti, todo el tiempo haces cosas que no entiendes.
Solo que ahora estamos hablando de hacer cosas que no entiendo, pero que provienen de la única fuente de la cual tiene sentido hacer lo que no entiendo. Entonces yo me venzo a mí mismo, venzo a mi ego, venzo a todo lo que me mantiene apegado al suelo, apegado a la densidad, y obtenida esa victoria, hago el tikkun de la sefirá de Netzach. ¿Qué será la equivalencia con la sefirá de Hod? Con la sefirá del reconocimiento. La sefirá de Hod aquí está representada por una falta a la sefirá de Hod. ¿Cómo yo, cuando Kadosh Baruj Hu se me ha revelado como nunca antes en la creación se ha revelado? Debemos recordar, a ver, voy a prestar atención a las sonrisas. En el momento que estamos saliendo de Mitzrayim, estamos en la generación número 26 de la creación. Dicho sea de paso. Hasta la generación número 26 de la creación, no ha habido una revelación de semejante magnitud como las que hemos vivido de corrido durante muchos meses. Un azote sobre Mitzrayim, y otro azote sobre Mitzrayim, y otro azote, y una maravilla, y otra maravilla. Y ahora ya salimos al desierto y estamos mimados por todas partes. No tenemos que preocuparnos por absolutamente nada. Comemos de lo alto, no hace falta que nos bañemos, no hace falta que nos quitemos la ropa. 40 años la ropa no se puso vieja, no nos quedó chica, no se ensució. 40 años. Andábamos caminando descalzos, no se nos llegaron los pies, porque había nubes bajo nuestros pies. Íbamos caminando por el desierto y no necesitábamos preocuparnos demasiado en general por el agua, porque teníamos el Miriam, el aljibe que existía por mérito de Miriam, el pozo de agua, se trasladaba con nosotros. Y el sol no podía hacernos demasiado daño, porque así como teníamos nubes por debajo, teníamos nubes por encima. Hacían las veces un toldo para que nada nos molestara. ¿De qué podíamos tener que preocuparnos? Y aún así fuimos capaces, aunque sea en una medida mínima, de incurrir o de aceptar, o de no rebelarnos con todas nuestras fuerzas ante la profanación que significó el becerro de oro. Ahí faltamos al Hod. En hebreo agradecer, reconocer, se dice lehodot. ¿Cómo pudimos hacer eso en respuesta a lo que estábamos recibiendo? ¿Cuál es el tikkun? Lo contrario. Tener muy presente en qué fallamos y de qué modo fallamos en el Hod y aprender a agradecer. Aprender a agradecer al Creador. Si uno se pone a pensar, no hay nadie que no tenga todos los días tanto para agradecer. Pero tanto para agradecer de esas cosas que no dependen de ningún otro factor identificable que no sea el Creador mismo. Por eso cuando nos levantamos por la mañana, antes de levantarnos, todavía en la cama, abrimos un ojo y decimos, Modea ni lefaneja, agradezco, reconozco yo ante ti, Melech Hay Kayam, Rey vivo y de plena existencia, que me devolviste el alma a este cuerpo. Qué maravilla que es tu emuná. Y recuerdan que emuná, que traducimos por fe, hace referencia a neemanut, que es fidelidad, y hace referencia a omanut, que es arte, que es artesanía, que es la acción, el trabajo de uno de construir. Está todo junto. Cuán grandioso es que también hoy devolviste mi alma a este cuerpo y me diste la oportunidad de amanecer otro día más. Quien se logra habituar a agradecer esto cuando recién despierta, vaya que va a hallar a lo largo de todo el día por lo que agradecer. Vaya que va a hallar. Caramba, si la comida que yo me puedo llevar a la boca, más allá de abundante o escasa, presente o ausente, digamos que es abundante y variada, pero ¿qué es lo que hace que mantenga un sabor maravilloso desde que termina de ser cocinada, o que justo la combinación perfecta de los condimentos den ese sabor y no otro que fuera desagradable? ¿Qué es lo que hace cada día que el tomate, cuyo sabor
me gusta tanto, crezca con ese sabor que me gusta tanto y no con un sabor agrio, que me espantaría de pronto. Cada detalle tenemos para agradecer. Entonces, cuando aprendemos a agradecer de ese modo cada detalle, estamos en el orden de estas 6 evocaciones, estamos enmendando el Jet Ha'eli, estamos enmendando el pecado del becerro de oro. Estamos diciéndole al Creador, ahora sí sabemos reconocer, ahora hemos aprendido. Ahora, si tenemos el privilegio del Mahamad Har Sinai, no volvemos a caer ni un poquito en eso. No nos dejamos tentar más por ello. Por fin, después de Od, viene el Yesod, la sefirá del fundamento. La sefirá del fundamento corresponde a Miriam. Y tendríamos, para traducir por qué la sefirá del fundamento corresponde a Miriam, por el camino largo, tendríamos que hacer un rodeo y una explicación muy larga, de modo que bástenos la excusa que ya tenemos, que se parece a aquel chiste, si me permiten, del cura, el pastor y el rabino que jugaban al póker en un lugar en que estaba prohibido, y de pronto entra la policía y los encuentra a los tres. Y la policía, bueno, se preocupa, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a llevar presos a los representantes de las tres religiones? Se les ocurre una solución. Dice, bueno, si ustedes tres juran que no estaban jugando al póker, nosotros los liberamos. El cura jura que no estaba jugando al póker, después va a ir a confesarse y es la solución. El pastor protestante evalúa beneficios, eventuales pérdidas, jura también que no estaba al póker, que no estaba jugando al póker, le toca al rabino, el rabino está callado de la boca. Los policías le dicen, bueno, rabino, es su turno. No, yo no juro, dice el rabino. Entonces le dicen, pues, ¿usted admite que estaba jugando al póker? No, ¿con quién? Esto es igual. Esto es igual. Nos queda, en el modo de correspondencias que acabamos de hacer, nos queda una sefirá y una evocación. De modo que sabemos que Miriam se corresponde con Yesod, y algún día próximo, con la ayuda de Hashem, vamos a estudiarlo en mayor profundidad. Pero aquí no se termina esto, porque hemos dicho que nuestras 6 evocaciones se corresponden con 6 mitzvot, 6 preceptos. Miren qué maravilla lo que nos regala el Kadosh Baruj Hu. Hay 6 preceptos que basta con tenerlos presentes. Esto tiene que ver con la evocación. Y sin una acción positiva que nos demande esfuerzo real, sino como fruto del aprendizaje interno y del tomar forma de Torah, tenemos la oportunidad de a cada instante estar llevando a cabo esas enmiendas, cumpliendo esas mitzvot. Y esas mitzvot las vamos a enumerar del siguiente modo. La primera es creer que hay una divinidad, creer que hay creador en este mundo, que este mundo tiene un creador y tiene un ribón, tiene un amo. Hay un absoluto por encima de todo lo relativo. La segunda es que, además de este único creador, única deidad, no hay ningún otro, ni mayor, ni menor, ni a su nivel, ni en otro lado, ni en otra sintonía, ni en otro idioma, ni nada. Es único. No hay otro. El tercero es amarle. Porque caramba, amarle implica aquello de que hemos hablado tantas veces. Elevar nuestras aguas femeninas hacia Él para recibir la bendición de lo alto. Allá arriba en la Jochma de Atzilut está parado el ángel Mijael, esperando recibir nuestros ruegos y nuestras palabras de amor para volcar hacia nosotros, desde allá a lo alto, ese fluido sagrado vivificante, gracias al cual permanece viva toda la creación. El que le sigue es Leyahed. Leyahed es saber que Akadosh Baruj Hu es uno, único, unido, y todo el tiempo saber que, al ser Akadosh Baruj Hu lo que nos enseñó Rav Chaim, Sobev Kol Almin, Umemale Kol Almin, que rodea todos los mundos y que está dentro de todos los mundos, esas dos cualidades tenemos
nosotros la capacidad de unirlas en uno, del mismo modo en que podemos llamarle a ello que elevamos la creación hacia el creador de retorno. Entonces hacemos un ijud, hacemos una unión. Y eso es lo que nos proponemos hacer cada vez que cumplimos una mitzvah y decimos, proclamamos nuestra intención en la mitzvah y decimos Leshem Ijud Kuchav Ijud Shchintei, que cumplimos la mitzvah para el Ijud, para la reunión de Akadosh Baruj Hu, el sagrado bendito es, que representa a las 6 sefirot intermedias, Shchintei, la Shekhinah, la presencia revelada que está en la Malhut. Elevamos la Malhut, la novia, hasta la altura del novio. La quinta mitzvah permanente es Lirauto, temerle con ese temor reverencial que llamamos Irá. ¿Qué es temerle? Es asumir conciencia verdadera de nuestra magnitud. Asumir conciencia de la magnitud del Creador es imposible, porque el relativo no puede medir el absoluto. Pero el asumir conciencia de nuestra magnitud y contemplar la inmensidad, y contemplar y participar de todo el orden maravilloso que el Creador sostiene en su creación, tanto en la fórmula de Elohim, en que se esconde la naturaleza, como de allí hacia lo alto, en todos los milagros y portentos con que se nos privilegia de continuo. Entonces yo me lleno de ese temor reverencial, y ese temor me lleva a cuidarme muchísimo de no arruinar nada de la creación. Yo he venido aquí para enmendar, para completar, para cumplir la misión trascendental. Tengo que enmendar, tengo mucho miedo de romper algo que no debo romper. Cuando me paro y hablo de Torah frente a alguien, tengo muchísima ira, porque tengo mucho miedo de decir algo que... Caramba, ¿qué puede pasar si yo digo algo que es mentira, que es equivocado? Y eso se reproduce en cada uno de los presentes, y cada uno de los presentes lo repite. Dios libre y guarde, vaya daño que puedo llegar a hacer. Y al fin y al cabo yo solo quería hacer lo que el Creador me ordenó hacer. Entonces un hombre que de verdad quiere completar su tikkun, un hombre, una mujer, alguien, tiene que estar lleno de ira también, de ese temor reverencial, además del amor, junto con el amor, para asegurarse que camina por el camino correcto y no se pierde los estados, etc. Por último, la última mitzvah que tenemos capacidad de cumplir, y que vaya que es bueno que cumplamos a cada instante, es la mitzvah. Fíjense si será importante que para recordarnos esa mitzvah, Hashem nos dio otra mitzvah, que es la mitzvah de los tzitzit. La mitzvah de los tzitzit viene a recordarnos la sexta mitzvah permanente, que es Velota turu acharei levavchem veacharei neichem, y no caminaréis, no os dejaréis llevar por vuestros corazones y por vuestros ojos, porque vosotros os prostituís por ellos, dice la Torá. ¿Qué es os prostituís? Vosotros os desviáis por ellos, vosotros negociáis lo bueno, entregáis diamantes a cambio de espejitos pintados, solamente por la inclinación del corazón y los apetitos que los ojos despiertan. Entonces, la sexta mitzvah permanente es tener mucho cuidado. Nosotros funcionamos, operamos, adquirimos forma de la verdad y por consiguiente intentamos estar siempre por encima de toda animalidad. Y no actuamos, o que nos ayude el Creador a llegar al nivel en que no actuemos, de ningún modo a partir meramente de los instintos, sin filtrarlos por el criterio axiológico del bien y mal. Nosotros le decimos a nuestros ojos y nuestros corazones: muy bonito lo que veis, muy bonito lo que sentís. Ahora veamos a partir de la Torah si es correcto estar viendo lo que estoy viendo y es correcto estar sintiendo lo que estoy sintiendo, y de lo contrario voy a reformularlo para que lo que no es correcto no incida con mal en desviarme de mi camino. Estos son los 6. Parece que los encargados de controlar mi tiempo se han fugado, de modo que yo estoy muy feliz de no saber cuánto tiempo llevamos. ¿Tengo otro par de horas? Gracias. 4 horas. Una. Entonces vamos a llegar.
Entonces capaz que llegamos a decir algo de lo que teníamos pensado. Vamos a llegar. Así como hemos ordenado, de acuerdo a las 6 sefirot, las 6 evocaciones, ahora vamos a empezar a hallar correspondencias. Y prestad atención, qué maravillas que nos regala Kadosh Baruj Hu en la Torá. Cuando decimos que nos regalan la Torá, que nos regalan la Kabbalah, estamos diciendo que todo está dentro del lenguaje sagrado. ¿Ustedes se dan cuenta? Cuando nos ponemos a hacer números y cuando hallamos en las raíces de las palabras la revelación y las pistas para hallar toda la verdad, estamos diciendo que todo ello está en el lenguaje y que, como se decía hoy, todo ello está incluso en la letra Aleph. No haría falta mucho más. Ni hablar que en la palabra Bereshit, con que empieza la Torá, está absolutamente todo también. Si basta la Aleph para ello. Hemos mencionado el primero de los preceptos permanentes, dijimos que es Le'amin Shayesh Eloha, creer con fe plena que hay un creador. Así como los mayores portentos que hemos visto, que fueron en Mitzrayim, fueron vencer a las fuerzas de la naturaleza y fueron vencer el curso lógico de la historia. ¿Ustedes se imaginan 15 minutos antes de empezar el proceso de Yetziat Mitzrayim qué decían los diarios en Mitzrayim? Anunciaban que había riesgo de un cambio radical. Anunciaban que la economía de Mitzrayim se iba a destruir por completo. Anunciaban que ese año se iban a quedar sin cosechas, que iban a vivir de terror en terror y que se iban a quedar sin siervos y sin cosecha y sin esclavos y sin ganado. No, los diarios contaban las fiestas de palacio seguramente, y contaban qué bien que trabajan los esclavos, qué bien que hicimos en someterlos. Están construyendo otra pirámide nueva, como ustedes pueden ver. Pero de pronto, el discurso de la historia se quebró. Se quebró por completo. Se destruyó todo lo que era de modo absolutamente irracional. Caramba, era el imperio más importante de ese tiempo. Y de pronto viene un tipo con un cayado, con un bastón, y empieza a levantar el bastón para acá y para allá. Y de pronto el agua se hace sangre, y de pronto todo se llena de piojos. Y de pronto la langosta nos devora todo. ¿Qué es todo esto? Es una victoria del Creador, que viene y modifica las leyes de la naturaleza para que sepamos que no hay tal cosa como naturaleza. Yo decreto las leyes y si yo quiero yo las modifico, las subvierto. El equivalente a ello, naturalmente, en las 6 mitzvot permanentes, es la primera. La primera va a ser Netzach ahora. Le'amin sheyesh Eloha, creer que hay un Dios. Contra todo lo que parece, caramba, tú ves a Dios. Alguien ve al Creador. Está oculto, tras infinitos velos en este mundo en que vivimos, en este vértigo en que vivimos. Y sin embargo, en el momento en que yo yo creo con fe plena que el Creador es uno y gobierna sobre toda la realidad y no hay otra cosa que Él, y no hay nada más que llene de vida a la creación, y de nada más tiene sentido, a nada más tiene sentido estar sometido o subyugarse. Estoy venciendo nuevamente mi lógica, como decía con Yetziat Mitzrayim y con Naaseh Nishma. En el primero de estos preceptos vamos a decir que equivale a la sefirá de Netzach, y a la derecha, el dibujo de la sefirot. El segundo de estos preceptos dice Ve'ein acher zulato, y no hay ninguna otra deidad más que Él. Porque yo reconozco que no hay ninguna otra deidad más que Hashem. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo el tikkun precisamente del becerro de oro. Estoy haciendo el tikkun de toda otra idolatría. Entonces voy a hallar que la mitzvah de creer con fe completa a cada instante y saber a cada instante que no hay otra deidad más que el Creador uno, se corresponde con el tikkun del becerro de oro, con la enmienda y la rectificación de lo que nos pasó con el becerro de oro, y por consiguiente lo ubicamos en el tikkun de la sefirá de Hod. La tercera mitzvah, dijimos, es le'ehoboto, amarle. Amarle, caramba, amar siempre es una actitud de Gesed, siempre es una actitud de bondad, de magnanimidad, de piedad. Es amar.
Dicen nuestros sabios en la Gemara que Akol bidei shamayim chutz meirat shamayim, todo está en manos del firmamento, en manos del Creador, salvo nuestro temor al Creador. Y dentro de ese temor al Creador está incluido gran parte del amor al Creador. Akadosh Baruj Hu no puede, no es que no puede, no estamos, Akadosh Baruj Hu nos programó libres, y si nos programó libres, no nos fuerza a amarle, nos da la opción de amarle, y nos da el camino, la puerta abierta para amarle. Y de ese modo, entonces, cuando nosotros le amamos, estamos en la misma cualidad que Akadosh Baruj Hu, sin mérito de nuestra parte encima. Miren qué pequeñito lo nuestro. Akadosh Baruj Hu ama sin mérito, y nosotros para amar necesitamos mérito. Entonces, estamos en la cualidad del Mahamad Har Sinai. En el momento en que estuvimos en Har Sinai, nosotros amamos a Akadosh Baruj Hu por función de bien, por voluntad de darle. La cuarta mitzvah, Leyachtov, hacerlo uno, unir a la creación con su creador. Naturalmente ya sabemos, esto es lo que ocurre en Shabbat. Eso es lo que esperamos que ocurra en el milenio completo de Shabbat. Y por consiguiente, lo ubicamos en paralelo con el Shabbat, que está aquí en Tiferet. En quinta instancia, tenemos Librauto, tenemos la mitzvah de temerle. Aquí hay alguien que está compartiendo algo de nuestro shur, no sé quién es, pero bienvenido. Tenemos el precepto de temerle, y al cumplir el precepto de temerle al Creador, ¿qué estamos haciendo? Caramba, ¿es fácil temer voluntariamente? Yo digo, si todo me va bien en la vida, si tengo todo lo que deseo, si no me falta nada, gracias a Dios, ¿de qué voy a tener miedo? ¿Por qué voy a temer? ¿De modo natural voy a temer? Peor aún, si el hombre tiene una tendencia básica a creer que lo material es verdad, el mundo sensible es verdad, y la lógica me explica cómo funciona todo. Yo voy al trabajo todos los días, a fin de mes cobro mi sueldo. Entonces, ¿quién se ganó mi sueldo? ¿Quién hizo llegar mi sueldo a mí? Yo. Pues no. Si yo me quedo en ello, entonces yo me estoy quedando bajo ese techo minúsculo que estaba aquí abajo. Pero en realidad debo saber que aunque tengo la obligación de hacer un esfuerzo por merecerme el sustento, eso en realidad nada tiene que ver con el sueldo que recibo a fin de mes. No son causa y consecuencia, sino que todo proviene únicamente de Akadosh Baruj Hu. Y si el esfuerzo que yo tuviera que empeñar fuera otro o ninguno, o fuera de índole espiritual, Akadosh Baruj Hu seguiría siendo el único que puede sustentar mi vida material también, ni hablar de mi vida espiritual. Es el único que puede darme la oportunidad mañana de mañana de decir, modea ni de faneja, yo agradezco ante ti que otra vez pusiste el alma en mí. Si no hubieras puesto el alma en mí, no podría ir a trabajar a ganarme mi sueldo. Creo que nadie piensa eso, ¿no? Entonces, es en la dimensión de Gvurá, del rigor que yo debo sobreponerme a esa inclinación natural a creer que yo mismo hago lo que yo mismo decido, lo que yo mismo creo, lo que yo mismo quiero, y yo soy el que puede, y de pronto no, miro hacia lo alto y yo temo. Tengo temor reverencial ante Akadosh Baruj Hu, porque sé que todo depende de él. Nada depende del patrón, en la oficina, en la fábrica o en lo que sea. Nada. Esos son los engranajes de un motor. Pero ¿de qué depende realmente? Solo de Akadosh Baruj Hu. Si yo me sobrepongo a la tentación de creer que soy yo, y por consiguiente, esto se va a corresponder con Gvurá, como decíamos, que es el tikkun de Amalek. Porque cuando yo logre tener de verdad Yirat Shamayim, temor reverencial ante Akadosh Baruj Hu, vaya que voy a lograr extirpar de mí todo mal. Vaya que voy a lograr deshacerme de ese Amalek interior. Y entonces cuando logre de verdad tener Yirat Shamayim y deshacerme del Amalek interior, voy a tener permiso de deshacerme del Amalek exterior también. Y entonces tenemos la Geulá, y entonces entramos al Shabbat.
Entonces tenemos una vida que es todo verdad. Y hemos llegado a casa, hemos llegado a lo que estábamos soñando, a lo que estábamos recordando desde siempre. Recuerda el recuerdo, evoca el recuerdo del Mashiach Ben David, para ahora, para allá. Pero ¿cómo? ¿No puedes recordar lo que no pasó? Sí, puedes recordar lo que no pasó. Es invocarlo a tu realidad. Es eso mismo. Por último, la sexta mitzvah, dijimos que es Velot Taturu. Y no os dejaréis llevar y no iréis detrás. Peor que dejarse llevar. Es ir detrás activamente. Porque si no, uno podría echarle la culpa de los ojos y del corazón. No, me llevaron a la fuerza. Pero no. Es Velot Taturu, es ustedes no caminaréis detrás de esto. Vosotros no caminaréis detrás de esto. Y esto se corresponde con Miriam, y ahora sí vamos a entender, o casi, por qué están juntos y por qué en el Yesod. Porque en el Yesod, que es donde sabemos que se encuentra la gran batería de energía del cuerpo, caramba, es allí a donde apelan las tentaciones más fuertes, de los ojos y del corazón. Del corazón, esas emociones terribles que nos hacen equivocar, nos hacen errar por doquier. De modo que Velot Taturu se corresponde con Miriam Hanelía, con Miriam la profetisa, con ese punto específico en que ella por un instante se distrajo y cayó en la tentación de cuestionar lo que no se debía cuestionar. Entonces ayudamos a Miriam a enmendar, y naturalmente se dijo aquí un par de veces hoy, Maaseh Avot Siman Levanim, lo que sucedió a nuestros ancestros en la Torá, es paradigma de lo que nos sucede a nosotros. De modo que a esa Miriam paradigmática y a lo que le ocurrió paradigmáticamente a ella en ese momento, nosotros lo enmendamos cuando somos capaces de hacer el tikkun de nuestro Yesod, no dejándonos llevar, no dejándonos guiar por las tentaciones de los ojos y del corazón. Hasta aquí parecería más o menos redondito. Tenemos 6 veces Zahor, recuerda. Tenemos 6 mitzvot que podemos cumplir todo el tiempo. ¿Qué es lo que podemos hacer con el recuerdo, con la evocación? Eso también podemos hacerlo todo el tiempo. Tenemos ambas cuestiones. Yo estoy seguro y lo aconsejo que este ordenamiento que hemos hecho ahora, cuando el video esté listo, lo repaséis. Porque acá podemos encontrar, quien profundice en estos conceptos las aguas profundas no lo van a defraudar, si no lo defraudaron las aguas de superficie. Parecería que está redondito, pero de pronto caímos en una tentación que, bueno, espero que no sea de esas fallidas de los ojos y del corazón. Y nos decimos, caramba, tenemos 6 veces la mitzvah de Zahor, el precepto de Zahor. Recuerda. Dijimos que Zahor tiene valor numérico 233. Bueno, ¿cuánto es 233 por 6? 1398. Y entonces nos pusimos a hurgar en la base de datos y descubrimos, díganme ustedes, ¿cuántos versos hay en el Tanaj entero? Desde Bereshit, Génesis, hasta el final de las crónicas, Divrei Yamim. ¿Cuántos versos hay que tengan valor numérico 1398? No, muy fácil, 6. 6. Tenemos 6 mitzvot permanentes, 6 recordaciones acomodadas en las 6 sfirot. Y caramba, recuerda, dicho 6 veces, ese valor numérico lo hallamos en solo 6 versos de todo el Tanaj. Decidme vosotros, ¿habríais logrado evitar la tentación de acomodar esos 6 versos también en nuestro árbol con las 6 sefirot como corresponde? ¿Alguien se habría resistido aquí? Y miren qué cosas maravillosas encontramos cuando hacemos eso. Está bien. Luego de eso empezamos a ir hacia el final. Si quieren ustedes. De lo contrario, sí. Tenemos 6 psukim, 6 versos con los que trabajar en paralelo con los 3 órdenes de 6 que ya hicimos. Yo debía haber preparado una hoja con esto. Me comprometo, Blineder sin juramento, me comprometo que esa hoja
va a estar pronta dentro de unos días, enviada por correo electrónico a Rosana y Emiliano, para que el tema quede más claro. El primer verso que encontramos está en el libro de Bereshit, en el Génesis, en el capítulo 44, verso 25. Y ustedes me van a decir a qué sefirá corresponde. El verso dice así, vamos a pintar la situación. Están los hermanos de Yosef, que ya han estado en Mitzrayim para comprar comida. Ustedes recuerdan que hubo hambruna, hubo sequía en la tierra de Canaán, donde residía Jacob con sus hijos, y envió a sus hijos a adquirir alimentos en Mitzrayim. Y resulta que el gran regente de Mitzrayim era Yosef, pero los hermanos no lo reconocieron. Tenemos ahí un largo proceso en el que no me atrevo ni siquiera a incurrir en la tentación de ingresar ahora. Pero pasado cierto tiempo, Yosef les había dicho a sus hermanos, que no sabían que él era Yosef, que no volvieran a él sin su hermano menor, sin Binyamin. Cuando vuelven los hermanos de Yosef a Yosef, por fin, explican lo que sucedió, le explican al regente de Mitzrayim, y le dicen, Vayomer Avinu, y dijo nuestro padre, Shubu Sibru lanu meat ochel, volved a Mitzrayim y conseguid para nosotros algo de comida. No había comida en la tierra de Israel. Enseñan los exégetas que no había comida en la tierra de Israel, especialmente para el pueblo de Israel. Las 70 almas, 70, que descendieron a Mitzrayim y que en apenas unas pocas generaciones debían reproducirse hasta llegar a ser 3 millones. Debían descender a Mitzrayim para que ocurriera eso. Entonces no había comida en la tierra de Canaán. Díganme ustedes, cuando yo le digo a alguien más, le estoy pidiendo que me venda alimentos, y le cuento, mi padre anciano me pidió, por favor, ve y consigue algo de comer. ¿De qué sefirá estamos hablando? ¿De qué cualidad estamos hablando? Gesed, claro que Gesed. Estamos aquí en la sefirá de Gesed en este verso. A mí no se me ocurre fácilmente desde un punto de vista humano un verso mejor que nos hubiera podido regalar este 1398 para la sefirá de Gesed. Mirad qué belleza, qué perfección él puso. Es bondad y bondad. Es una cadena de bondad. Yo quiero hacer bien a mi padre. Yo quiero manifestar mi piedad hacia mi padre. Y por consiguiente solicito a ti, regente de Mitzrayim, que ejerzas la bondad conmigo para que yo pueda ejercerla con mi padre. Es una cadena de bien. Es puro Gesed. Y si es puro Gesed, entonces se corresponde con ¿qué? Recordemos, con la mitzvah de amar a Kadosh Baruj Hu. Y con la mitzvah de recordar ese momento en que Hashem nos regaló ese testimonio para todas las generaciones cuando estuvimos parados al pie del monte Sinai. ¿Ustedes se dan cuenta las puntas de las relaciones que encontramos? ¿Hasta qué punto el dibujo que nos plantea la Torá, en cualquier nivel que lo abordemos, va a resultar siempre completamente perfecto? Encontramos un segundo verso que tiene valor numérico 1398 y lo encontramos en el libro de Éxodo, de Shemot, en el capítulo 10, verso 27. Acá estamos en medio del fragor de la lucha de Yetziat Mitzrayim, cuando Moshe está asestando, Moshe no, Kadosh Baruj Hu está asestando los golpes que el faraón debe recibir antes de soltar al pueblo de Israel, y que ya ese Mitzrayim que existía hasta ese momento no vuelva a existir nunca más. Y hay un momento en que el faraón pasa la última barrera. Pasar la última barrera quiere decir que la maldad con que actúa llega a un punto tan radical que a Kadosh Baruj Hu le quita el libre albedrío. A partir de ese momento, Faraón no puede elegir más. Va a seguir haciendo el mal y va a seguir endureciéndose, pero ahora la verdad es que lo hace porque ya no tiene opción. Y el verso dice así,
Vayechzak Hashem et lev Paró, y endureció Hashem el corazón del faraón, pero Abal Shalhan, y no se prestó a enviarles, a dejarles salir. Pero ahora esto fue por pura gvurá, por puro rigor directamente de Akadosh Baruj Hu, por mérito realizado por el faraón durante todo el tiempo en que sí tuvo libre albedrío. Se perdió el derecho a hacer teshuvá, se perdió el derecho a arrepentirse, atravesó todos los límites. ¿A alguien de ustedes se le ocurre un símbolo de gvurá, de rigor, más patente que este? Alguien que pierde el libre albedrío, alguien que está en una cárcel no pierde el libre albedrío, alguien a quien el Creador le endurece el corazón y por consiguiente determina las decisiones que va a tomar, porque el Creador decide que debe sufrir mucho más por lo hecho anteriormente. Ese perdió el libre albedrío, ese está en una situación de sumisión por primera vez en su vida a la Geburá más absoluta, y por consiguiente se va a corresponder con aquel tikkun que el faraón no hizo nunca, de la irá. Faraón no aprendió a hallar sus propios límites y temer con temor reverencial al Creador. No aprendió a querer evitar hacer mal dentro de la creación en honor de su Creador, y por consiguiente pierde por completo el libre albedrío en el segundo verso correspondiente a Geburá, que hallamos con el valor de las 6 veces de Ajor. ¿Se entiende el mapa? A mí personalmente, cuando me encontré con este dibujo, a mí se me puso la carne de gallina. Esto es sencillamente maravilloso. Y esto es todo la maravilla del puzzle, sobre el puzzle, sobre el puzzle, sobre el puzzle, todos los niveles del puzzle que nos ofrece la Torá, en la que está absolutamente todo el conocimiento reunido. Por donde sea que entremos a buscar, si entramos con mente recta y con conciencia recta, vamos a hallar el conocimiento pleno y la luz completa. Y al ser la Geburá, dijimos que entonces es el temor reverencial a Hashem, y es también el tikkun de Amalek, porque si Amalek llega a perder por completo su libre albedrío, hemos terminado con Amalek. Llegamos a un tercer verso que encontramos en el libro Bamidbar. Bamidbar se llama Números. Sí. En español es llamado Números. En el libro Bamidbar, capítulo 12, verso 13, hay un verso que tiene valor numérico 1398. Y atención, ¿qué dijimos que era Tiferet? El esplendor, la belleza que nace de la salud. Y es la armonía entre el Gesed y la Geburá, ¿verdad? Hay un momento, precisamente cuando Miriam, enferma de Tzarat, esa enfermedad espiritual que somáticamente se parece tanto a la lepra, por haber hablado lo que no debía hablar de Moshe, mirad qué belleza y mirad qué alusión a la salud. El verso nuestro dice: Vaitzak Moshe, y gritó Moshe el Hashem, a Hashem, leemor, para decir: Eil na refana la. Dios mío, por favor, cúrala. Cúrala. Un gesto de una belleza sublime, pero además de un gesto de una belleza sublime, estamos hablando de la curación. Moshe en ese momento está generando el mérito para que su hermana sea curada por completo cuando estaba enferma por algo que presumiblemente debía haberle golpeado a él. Pero Moshe, desde su infinita humildad, no tiene revancha alguna que tomar de nadie. Y en su carácter del hombre más armónico de todos, pide Tiferet para su hermana. Ei na refánala. Que es como tantas veces hemos aprendido a pedir curación. Siguiendo los pasos de Moshe, hay muchísimo para aprender en esa frase. Algún día, Be'ezrat Hashem, nos vamos a permitir un shiur sin relojes solo acerca de esa frase. Yo no lo puedo jurar, pero ponedlo.
Al ser Tiferet, ¿con qué se corresponde? Tiferet es la armonía. Se corresponde con el trabajo de unir creación con creador, de tornar al creador revelado por completo en su creación. Entonces es la mitzvah de Leiyaher, de unir, esa mitzvah que estuvimos estudiando juntos. Y por consiguiente, mirad qué belleza, ya estamos terminando, estamos entrando en el cuarto de 6. Y por consiguiente, se corresponde con la evocación permanente del Shabbat. Ese Shabbat en el cual elevamos la Malhut hasta Tiferet, dejado de ir y Krat Kalá. Vamos al encuentro de la novia para llevarla hasta el patio nupcial, hasta el novio. En ese momento tenemos, no hay modo de que Moshe no grite. ¡Ey, Narfanala! No hay modo de que Moshe se abstenga si estamos ahí, si estamos en el tikkun verdadero de Tiferet. Si queremos ya no solo amar y temer al Creador, queremos producir el tikkun de la belleza. Queremos ser bellos, como bello es el Creador. Queremos actuar bellamente, como bellamente actúa el Creador. Entonces estamos enmendando Tiferet dentro del Shabbat. Encontramos un cuarto de eso, que tiene valor numérico 1398 y se encuentra en el libro del profeta Oseas. Y acá por favor prestad atención. Antes de leerles y traducirles el verso esta vez, les voy a decir que naturalmente el ser el cuarto corresponde a la Sefirá de Netzach. Y ustedes me van a decir si a alguien se le ocurre una manifestación mejor para el tikkun de la Sefirá de Netzach. Dice el profeta en Hosea, libro de Oseas, capítulo 6, verso 2. Yehayeinu meyomayim bayom hashlishi yekimeinu venichie lefanu. Quiere decir, nos revivirá de 2 días y en el día tercero nos levantará, nos erigirá y viviremos ante él. Es un verso que viene en medio de una profecía un tanto oscura, y cuando acudimos a los exégetas inmediatos que nos van a explicar qué significa esto, nos dicen, atención, dijimos que esto es Netzach, la victoria y la eternidad, la victoria por fin sobre el tiempo. Dice, Yehayeinu meyomai, nos revivirá de 2 días. Dicen todos los exégetas, coinciden. ¿Qué son 2 días? 2 días son los 2 primeros templos, los 2 templos de Jerusalén que fueron destruidos. Y 2000 años más tarde, que aquí estamos ahora, cuando ya pareciera que el tiempo debería bastar como para habernos olvidado de todo eso ya, ¿alguien se acuerda de alguna otra cosa 2000 años más tarde? ¿Hay alguien más que nosotros que se acuerde de algo que perdió hace 2000 años? Hay que estar locos. Pero no es locura, es Netzach, es la victoria sobre el tiempo. Entonces decimos, Yehayeinu meyomayim, tras esos 2 días nefastos en que fueron destruidos nuestros 2 templos de Jerusalén, nos revivirá Bayom hashlishi yekimenu, en un tercer día en que se erigirá ante nuestros ojos ese tercer Beit HaMikdash que estamos esperando con ansiedad, y acerca del cual Jaime nos enseñó que será todo de hierro, ese hierro que estaba prohibido no solo entre los materiales de construcción, también entre las herramientas en el primer y segundo Beit HaMikdash. Este tercer Beit HaMikdash, que va a ser el magneto más grande que haya habido en la historia, todo el de hierro, Bayom hashlishi yekimenu, nos va a levantar en ese tercer día, tras esos 2 días previos, aunque hayan pasado 2000 años, venichie lefanu, y viviremos ante él. ¿A alguien se le ocurre cualquier cita mejor que esta para el tikkun de Netzach? Es pasmoso. Es la victoria, es la eternidad y es la derrota del tiempo. Completamente. Esto es Netzach. Y por consiguiente, en ese momento en que ocurra esto,
se va a hacer tan evidente la existencia del Creador, es imposible que no sea evidente, va a ser imposible que nadie pueda contradecirlo. Entonces ya no va a haber oportunidad de hacer Teshuvah. Pero al ser en este momento la victoria absoluta sobre el tiempo y el momento en que el Creador se hace evidente ante la creación, se corresponde con el primero de los preceptos permanentes que habíamos estudiado, que es creer realmente que hay un único Creador, saber que hay un Creador, saber que hay un amo en el mundo, que hay un absoluto sobre todo lo relativo, y por consiguiente, otra vez, es Netzach, es Yetziat Mitzrayim, es la salida de Mitzrayim, es la liberación de todo lo que nos oprime, y es también una Sever Ishman, que es como logramos merecerlo. Penúltimo, ya llegamos, el quinto de 6 versos que encontramos en todo el Tanaj, que tengan valor numérico equivalente a 6 veces la palabra Zahor, 1398. Vayamos en el libro de Divrei Hayamim, en la segunda parte de Divrei Hayamim, en el capítulo 11, verso 2, y dice así: Vayehi dvar Hashem el Shma'ayahu ish ha'Elohim le'emor. Y fue la palabra de Hashem a Shma'ayahu. ¿Y quién era Shma'ayahu? Era Ish ha'Elohim, el hombre de Elohim, el hombre de Dios. Está escrito acerca de Moshe, que era Ish ha'Elohim. ¿Cómo nos dimos cuenta que este verso representa Hod, representa el reconocimiento? Porque Ish ha'Elohim, que es el eje fundamental de quién es Shma'ayahu, miren qué belleza. La expresión Ish ha'Elohim tiene valor numérico 402, que equivale al verso completo de los Salmos, al verso completo que más se puede parecer a Hod que podamos encontrar, que dice: Hodu la Hashem kitov ki la'olam hasdov. Agradecer a Hashem porque es bueno, porque Leolam, para todo el mundo y para todo el tiempo del mundo, es su Gesed. Es la manifestación misma del Hod, del reconocimiento. Y por consiguiente, si es Hodu la Hashem kitov ki la'olam hasdov, si es agradecer a Hashem porque es bueno, porque para todo el mundo es su Gesed, entonces se va a corresponder naturalmente con la mitzvah de saber que no hay otro más que Él. Y con ello estaremos enmendando también el Hod, nuevamente el becerro de oro. Por último, el sexto, no tengo más versos, pero el sexto verso que encontramos con el mismo valor y que va a venir a explicarnos la Sefirá de Yesod y su Tikkun, también está en Divrei Hayamim, en el libro de Crónicas, primera parte. Creo que es, esto es por escribir así a las apuradas, pero creo que es en el capítulo 15, verso 4. Y dice así, atención, esto es Yesod. Dice: Vayesof David et pnei Aarón beet ha-Leviim. Yesod dijimos que es la batería de energía de todo, ¿verdad? Este verso nos dice: David, que es la Malhut rectificada y enmendada, reunió a los hijos de Aarón, que son los Kohanim, los sacerdotes, y a los Leviim, a lo más sagrado de Israel, que son esa batería, que son esa conexión, que son los que trabajan en el Beit HaMikdash, que es por donde llega al mundo entero todo el flujo vital, el fluido vital. Allí vino David y reunió a los Kohanim y a los Leviim en la cualidad del Yesod, que viene a enmendar, como habíamos dicho, aquello de dejarnos llevar por los sentimientos de nuestros corazones y por nuestros ojos, y por último va a enmendar el único pequeño desvío de Miriam. Sabrina. Ahora sí me toca redondear, ¿no? Debería. Si ustedes vieran cuántas hojas hay por allí que no toqué.
pero siempre nos pasa eso. ¿Saben? Estamos en días muy especiales todos. Estábamos leyendo, estábamos comentando ayer, que se encontraron Esab y Jacob, y Esab quería matar a Jacob, como hasta el día de hoy en realidad le tiene ganas, y lo demuestra en cada oportunidad que puede. Y vinieron los ejércitos de los ángeles que acompañaban a Jacob y ayudaron a Esab de modo muy persuasivo a cambiar de idea. Y le dieron una paliza de madre y señor. Entonces vino Esab y abrazó a Jacob. En ese abrazo, vamos a empezar por el abrazo y estamos llegando al final. En ese abrazo hay de nuestros exégetas que ven dos cosas diferentes y que a primera vista parecen contradictorias. Hay algunos de los exégetas que leen el Pshat en sentido literal y dicen, no puede ser que haya cambiado de idea. A ver, el tipo se asustó por el poderío de Jacob, pero en realidad sigue queriendo matarlo. Rabbi Shimon Bar Yochai dice en el Sefer Zohar HaKadosh que no, que en realidad ese abrazo fue sincero. Ese abrazo, ese instante del abrazo, Esab tuvo un instante de tentación de retornar al bien, a la Kedushá. Quiere decir que está, en principio no está del todo perdido. Sucede que después se encarga de perderse a sí mismo. Pero ahora, enseguida de eso, cuando dialogan, hemos visto que le pregunta Esab a Jacob, ¿qué es todo este campamento que me he encontrado? Y decíamos ayer que se ha encontrado todas las ofrendas que le mandó Jacob, que tú me hiciste acordar. ¿Ustedes saben qué eran esas ofrendas? Vamos a dejarlo solo aquí y luego piénsenlo. Pero esas ofrendas eran animales. Son 10 clases de animales. Si tomamos como 2 clases distintas, y la Torah los menciona por separado, camellos e hijos de camellos. O sea, camellitos. Y la Torah en este caso los menciona por separado. Hay allí, bueno, nos vamos a perder si nos vamos a explicar todo, pero hay 10 tipos de ganado distintos y totalizan en total 580 cabezas de ganado. 580 a alguien, 10 veces 58, 10 veces gen. ¿Y qué le responde Jacob? Limtzó gen perineja, para hallar gen a tus ojos, para hallar gracia a tus ojos. Esto ya estaba insinuando incluso en la ofrenda misma. Y ayer vimos también que en realidad que todo este campamento se refiere a los chichones que tuvo que sufrir. Pero enseguida, después de eso, y aquí casi estamos... No se enojáis, ya. Pero enseguida, Jacob le suplica a Esab que acepte su ofrenda. Y Jacob le dice, no, ¿cómo yo te voy a aceptar una ofrenda? ¿Quién puede precisar lo que tú me estás dando? Me dice, Yeshli Rav Aji, yo tengo mucho, hermano mío. Yeshli Rav Aji, yo tengo mucho, abundancia. Y ya hemos estudiado en general que quien tiene abundancia en realidad nunca tiene suficiente, porque siempre desea más y más. El que siente que tiene mucho, nunca ese mucho es suficiente. Pero hay un secreto escondido allí. Sabemos en las propias bendiciones que recibió Jacob de su padre Isaac, gracias a haber comprado la primogenitura que tan gentilmente le vendió tantos años antes Esab. Tantos años antes, no son pocos, son 82 años antes. La primogenitura la vendió a los 15 y ahora tiene 97. Sabemos que hay un punto en que todo lo que Edom ha conquistado tiene que ser rectificado, purificado a través de Israel. Israel es Jacob mismo. Israel es todo quien suscribe el pacto de la Torá y se aferra a Kadosh Baruj Hu. Hay que tornar sagrado lo profano. Digamos, algún día va a pasar que lo que están en las catacumbas del Vaticano se convierta en sagrado de Dios. Por ejemplo, cuando Esab dice Yeshli Rav Aji, yo tengo mucho hermano, él seguramente no sabe que está diciendo una frase que en su valor numérico 571 quiere decir Le Israel.
Yo tengo mucho, hermano, para Israel. Para el fin de los tiempos es para Israel lo que yo estoy preparando, lo que yo tengo, lo que yo acumulo. Entonces le ofrece a Jacob, total, yo tengo mucho. Llévate tú algo mío de recuerdo. Quédate tú con algo de lo que yo tengo. Y Jacob, prestad atención, Jacob le contesta, Vejiesh-Likol, y he aquí que yo tengo todo. Entonces tenemos primero ese estudio que seguramente todos conocen, porque el que tiene todo, aunque tenga mucho menos que el que tiene mucho, tiene todo, tiene mucho más. Pero Vejiesh-Likol, miren qué maravilla la de nuestra lengua sagrada, tiene el valor numérico 436, que equivale a la palabra Shakul. Shakul es equilibrado, armónico, en equilibrio, en armonía plena. Eso es lo que le está contestando a Jacob. Yo no preciso nada porque yo estoy en armonía, estoy pleno, estoy completo. No preciso más nada que eso. En algún punto tengo que poner un límite antes de que me quieran bajar de aquí, entonces me voy a quedar con las ganas de contarles muchas cosas más. Pero les prometí que íbamos a terminar con lo mismo con lo que comenzamos, que es con el valor de lo que estamos estudiando y la necesidad de continuar en este camino cada día. ¿Se acuerdan que les dije esta mañana, que decimos la brajá, la tercera bendición del día, cuando empezamos a estar conscientes de veras? Bendito Hashem, Elohim, Rey del mundo, que nos ordenaste ocuparnos en Torah. Escuché hace pocos días de Rav Shlomo Levinstein, en el caso de una familia, y esto va a tomar solo 3 minutos, y luego, si me acompañan, cantamos el Nibún de Rabinajo, que nos ha acompañado, y nos ponemos a lagrimear todos como siempre. En el caso de una familia, un hombre un judío religioso, que vivía en un país de Europa, que en su juventud fue a estudiar en una yeshiva en Jerusalén, y de modo voluntario se puso a cargo, quedó responsable de temas relacionados con la limpieza de la yeshiva. Y un día vinieron, era un joven, varios de los alumnos de la yeshiva, de sus compañeros, a decirle: mira, tú tienes que hacer algo, porque aquí hay una limpiadora que limpia muy bien, que no tenemos nada contra de ella, pero todos los días viene con sus 4 críos, 4 niños pequeños, que nos dan vuelta todo el Beit Midrash, no se puede estudiar, gritan, tiran cosas, rompen todo, son horriblemente traviesos, son devastadores. Está bien que por Gesed, está bien que de vez en cuando traiga a sus hijos a persona ya, pero todos los días. Ya no se puede estudiar aquí. Entonces él pensó que podía hacer, y con mucho tacto, con mucho tino, fue un día y se dirigió a la señora y dijo: señora, quiero ante todo expresarle en nombre de todos los amigos de la yeshiva nuestro profundo reconocimiento a su labor. Gracias a usted, toda la yeshiva está reluciente. Nuestros bancos, nuestros dormitorios, nuestras camas, todo está libre, no hay una voluta de polvo en ningún lado. De verdad, de todo corazón y en nombre de toda la yeshiva, quiero expresarle nuestro más profundo reconocimiento. Puso radiante. Hay un solo detalle que le quiero comentar. Usted sabe, está bien que los niños concurran al trabajo de sus padres de vez en cuando para conocer dónde sus padres trabajan, pero todos los días. Sus hijos son un poco traviesos, usted sabe, es un problema que era muy similar en Estados Unidos. Sus hijos son un poco traviesos, usted sabe, y hacen un poquito de ruido. Entonces la mujer lo escuchó hasta el final y le dijo: sí, yo sé, pero sucede que mi marido es un drogadicto y me abandonó y me quedé sola con estos 4 niños, y ya no consigo a nadie que se disponga, que se preste a venir a mi casa a cuidarlos, porque es verdad, son todo lo que usted dijo y todo lo que usted no dijo también. Entonces hago el sacrificio de traerlos conmigo y de hacerlo lo mejor que puedo. Y agregó la señora: yo le deseo a usted que no viva la penuria de criar hijos, o sea, que no tenga pena al criar hijos.
que no sufra por criar hijos. Este hombre, pasados algunos años, contrajo matrimonio fuera de Israel. Y caramba, pasaron 2, 3, 4, 5 años y no lograban traer un niño al mundo. Y empezaron a hacer todo lo que estaba en sus manos hacer, a consultar rabinos, médicos, hacer tratamientos, pedir bendiciones. 10 años pasaron. Y no lograban traer un hijo al mundo. Cuando se cumplieron 15 años, o acaso 20 años casados, gente llegando al orden de los 50 años, llegaron a la tierra de Israel. Decidieron ir a vivir en la tierra de Israel porque dicen nuestros sabios que no hay lugar más propicio a la fertilidad que la tierra de Israel. Y un día en conversación con colegas de viejos tiempos, ahora este hombre ya era un gran rabino muy respetado cuando se vino a vivir a Israel, un hombre muy honorable, y habían buscado todas las soluciones, todas las opciones posibles. Alguien de aquellos viejos tiempos le dijo: ¿te acuerdas de aquella mujer? Yo creo que aquella mujer se sintió herida por ti. Se sintió herida. Y ella seguro que no quiso maldecir. Ya han pasado como 30 años ya. Y el matrimonio no tiene hijos. Yo estoy seguro que aquella mujer se sintió herida por ti. Y ella no quiso maldecirte, pero no importa que no haya querido. Tú la heriste. Y ella te deseó que tú no tuvieras las penas involucradas en el criar hijos. Y he aquí que no las tienes. He aquí que no las tienes. Y ese hombre, digo, y conocemos los nombres y los apellidos, gente que vive hoy en Jerusalén. Ese hombre estaba junto con este otro colega en algún punto de Tel Aviv a las 12 de la noche, y se pusieron a investigar y llamaron a la yeshiva de aquellos tiempos y le dijeron que la señora había trabajado ahí hasta hacía 5 o 6 años y desde entonces se había jubilado. Y les pusieron a rastrear a las 2 de la mañana, vio con la dirección en que vivía esta señora, dijo: yo tengo que ir a pedirle perdón. Y 30 años más tarde apareció en la casa de esta señora un rabino de barba blanca en la ciudad de Batián, que era al sur de Tel Aviv, un rabino de barba blanca con un sombrero enorme. 2 de la mañana. Adentro preguntan quién es, y él responde: mire señor, usted no se va a acordar de mí acaso, pero yo solo necesito tomarle un minuto, por favor, si me deja pasar. Y entró, y para hacerles el cuento corto a ustedes, le contó la historia de adelante hacia atrás. Y la señora de pronto reaccionó y le dijo: no, pero usted no me va a acusar a mí porque no tiene hijos. No me acusa usted de nada. Yo ahora entiendo que yo le herí y que no podemos permitirnos herir al prójimo, de ningún modo, y que eso vuelve a nosotros. Yo sé que usted no me deseó que yo no tuviera hijos, pero yo hoy necesito que usted me perdone de todo corazón y de modo completo por aquella herida que yo le infligí a usted 30 años atrás. Hasta donde tengo entendido, ese encuentro con esta señora ocurrió hace algo así como 1 año y medio, y los 2 mellizos tienen el orden de 6 meses en este momento, y nacieron en la tierra de Israel. Y ustedes se hacen idea, la historia entera la contó el papá de los mellizos ese viernes de noche en que hicieron lo que se hace cuando un matrimonio judío tiene un hijo varón. Ese viernes de noche se hace lo que se llama Shalom Zahar. Shalom para el Zahar, Shalom para el hombre nuevo que llega. Entonces vienen todos y cantan y bailan. Y en esa fiesta del Shalom Zahar, ustedes se imaginan qué alegría. 30 años. 30 años. En esa alegría del Shalom Zahar, él contó esta historia en la ciudad de Nueva York. Entonces yo quiero redondear
aquello que nos es tan importante, de saber que, primero que nada, tenemos que apegarnos de todo corazón a la Torá, pero no hay Torá sin una conducta moral, de una refinación y de un cuidado absoluto. Cuando hablamos de Yirat Shamayim, cuando hablamos del temor reverente a Kadosh Baruj Hu, estamos hablando de que debemos ser esmerada y minuciosamente buenos. Y a partir de allí, a partir del hecho de que tomamos ese ser buenos, ese ser rectos a rajatabla, ese pedir perdón 30 años más tarde y saber 30 años más tarde que si yo hería a alguien, eso le hace mal a mi alma. Hay otra historia cuya parte inicial es prácticamente muy parecida, yo te la voy a contar, pero es otro matrimonio que fue contado en la misma clase por el mismo Rab, que también a los 20 años de casados no habían logrado traer hijos al mundo, y un día se encontraron también por la misma razón, porque la tierra de Israel propicia la fertilidad y vinieron a vivir en la tierra de Israel. Y un día se encuentran con un amigo americano, ellos eran americanos también, 20 años de casados, y seguían esperando y haciendo tratamientos y pidiendo bendiciones de rabinos, y no pasaba nada. Se encontraron con un amigo americano que estaba de visita en Israel, y le comentaron lo que estaban haciendo y tratamiento de fertilidad acá, y el amigo americano les dijo: ustedes están locos, asuman ya, son un matrimonio sin hijos, a los 50 años quieren traer hijos al mundo, si no trajeron a los 30, sean realistas. Hay gente que viene con un ticún distinto, con otra enmienda que hacer en esta vida, que no es tener hijos. No, que nosotros tenemos fe, que tenemos esperanza. Y se separaron. El hombre volvió a su casa en Nueva York, en algún lugar por el estilo, y le comentó a su esposa: me encontré con esta pareja, y tú puedes entender que están tan locos que a los 20 años de casados siguen esperando tener hijos y siguen sufriendo, haciendo tratamientos y qué sé yo qué, cuando es obvio que no van a tener hijos. Y la esposa le dijo: ¿y por qué no van a tener hijos? Capaz que sí. Y él le dijo: no van a tener hijos, no es razonable, no tiene sentido. Y mira, te digo más, si llegan a tener hijos, yo vendo todo, dejo todos mis negocios y me voy a vivir en Bnei Brak a sentarme a estudiar Torah todo el día. Al cabo de 10 meses, cuando se enteró del nacimiento, se tomó un avión inmediatamente y se fue a Bnei Brak a visitar a su Rab, que era el Rab Chaim Kanievski, y le explicó lo que había sucedido. Caramba, estoy en un problema. Ellos no podían tener hijos y lo mío es un juramento. Rab, yo necesito que usted me anule mi juramento. El Rab lo miró y le dijo: bueno, entonces Rab, dígame qué puedo hacer. Yo tengo una idea. Yo me ocupo de mantener a una familia entera que se dediquen a estudiar Torah aquí. Rab le dijo: tú tienes un juramento, tienes un problema. No hace falta que corras, puedes tomarte tu tiempo, pero tienes que cumplir tu juramento. Vende todo, abandona todo y vienes a estudiar Torah. Y te voy a decir, y esta es la frase clave de todo esto, y te voy a decir por qué no lo puedes delegar y no lo puedes anular y no lo puedes canjear. No puedes hacer nada de eso porque quién sabe si, y ese quién sabe era una aseveración más que una pregunta, si no fue por mérito de que una persona más renunciara a todos los asuntos mundanos y se sentara a estudiar Torah, que esta pareja por fin pudo traer un hijo al mundo. Jabrim, ese es el mérito de cada uno de los que Baruch Hashem estamos aquí reunidos hoy. Cada uno puede estar haciendo que alguien más tenga un hijo. Cada uno puede estar produciendo la salvación del mundo entero. De mi parte, Jabrim, como siempre, qué pocas ganas de terminar y qué pocas ganas de irme. Quiera Hashem que, ante un paso más que hemos consumado, de verdad seamos capaces de seguir adelante juntos. Yo solo pido el honor de acompañarnos y de ver siempre estos rostros felices, y de que cada vez que me toque venir, o con ayuda de Hashem, recibirlos pronto en Eretz Israel, me sea dado el inmenso placer de observar que, caramba, cada vez tengo que mirar hacia un poco más arriba, porque irradian cada día una luz mucho mejor.
Muchísimas gracias a Rosana y a Emiliano porque ellos no solo me aguantan igual que ustedes, ellos son los culpables. Y muchísimas gracias a cada quien que nos acompaña. Y muchísimas gracias a mi amigo Jaime, que lo llamé un día por teléfono y le dije: Jaime, tú vives muy tranquilo en Rehoboth y te gusta lo que haces y piensas lo que, bueno, te vienes a Barcelona conmigo. Y él dijo: bueno, sí, me tuvo confianza. Y yo confío en que es verdad, que está muy contento de haberlo hecho. Pero yo esencialmente, en el fondo de mi corazón, con toda mi alma, estoy muy contento de haber tenido la iniciativa de que Jaime viniera por aquí. Y bueno, agradezco a Raúl Baruch Garzón también todo lo que he aprendido de él en estos días. Y para que no lagrimemos mucho, los invito a... No, si yo no se puede cantar. Javier, muchas gracias a todos y ayer los bendiga. Perdón, no dimos primera pregunta. ¿Sí? Sí. Bueno. Cuesta porque cuesta muchísimo. Cuando los maestros vienen, los maestros se van, cuando te tienes que despedir, aunque hagas un mes que los hayas visto es igual, siempre cuesta.